Amigos, ya está con nosotros la doctora Maribel Leguía Loaiza. Ella es una abogada con conocimiento sobre presupuesto y gestión pública. Maribel, buenos días, bienvenida nuevamente a Andahuaylas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marino. Un gusto otra vez estar contigo. Y ya oficialmente el ministro de Economía la semana pasada ha reconocido que el país está en una situación de recesión. ¿De qué se trata esto, Maribel? Teóricamente se señala que la recesión es cuando hay resultados consecutivos negativos, ¿no? Dos trimestres consecutivos cuyos resultados son negativos y que hacen prever pues que las proyecciones sean negativas para un país. En este caso, el ministro efectivamente, nosotros hemos tenido resultados negativos en agosto y aun cuando no sabemos exactamente porque todavía no salen los resultados de septiembre, seguramente que el ministro tendrá esos resultados. Hay muchos analistas que dicen que nosotros vamos a cerrar en el año 2023 con un resultado negativo. Yo creo que hay que ser prudentes con con estas proyecciones. Las consultoras internacionales, como Moody's, han señalado que el resultado no va a ser negativo, sino va a ser muy pequeño, menos del 1%. El BCR hablaba de 1.1%, de repente ahora va a tener que modificar sus resultados. Hay otros que señalan 0%. Hay una coincidencia respecto de justamente lo que señalas, que son los resultados de la entrevista que le hicieron al ministro Contreras. Hay un oportunismo ahí de por medio porque efectivamente lo que quería él era lograr que los congresistas tuvieran un sentido de urgencia respecto a esta ampliación del presupuesto para este año. Hay un oportunismo de por medio, pero yo creería que los resultados no van a ser tan negativos como se están plasmando. Sin embargo, no son los mejores o no son los que se habían proyectado al inicio del año. Los especialistas también han estado hablando que ya estamos pues en una recesión. Ahora es cierto, el ministro sensibilizó, asustó y consiguió el quinto crédito suplementario. Y esto comprende más bonos, más populismo. Lamentablemente, eso puede llevar a un matiz político. Esperemos que no sea así. El gobierno, en una entrevista anterior, nosotros pudimos ver que la apuesta del gobierno ha sido específicamente por revertir este contexto, básicamente con incentivar el gasto público. Nosotros justo en esa entrevista anterior decíamos que en realidad incentivar el gasto público no da resultados de manera inmediata. Los resultados que pudieran acelerar el contrarrestar este contexto negativo siempre es la inversión privada. Punche Perú y todos estos programas que se han lanzado lamentablemente no han dado el resultado que debían dar y ahora se está apostando por más gasto público. Sabemos que los programas sociales no deben cortarse y de repente se tengan que incrementar porque si nosotros tenemos resultados negativos o tenemos resultados por debajo del 2%, hay un incremento siempre de la pobreza, pero evidentemente no tomar medidas, no destrabar algunos proyectos que tenemos y que están ahí guardados sin poder darse a conocer, de salir a la luz, desbloquearse. Evidentemente eso puede traer un problema y los resultados al final puedan ser estos o de repente incluso peores a los que se están proyectando. Creo que se necesita un poco de prudencia, un equilibrio, no dejar de lado lo que es la inversión privada, seguir manteniendo el tema de los programas sociales, ayudar a todos los gobiernos regionales superen las expectativas respecto a las medidas que están tomando, por ejemplo, con el fenómeno del niño. La mayoría no ha invertido más del 30%. Entonces, esas medidas preventivas, todo lo que conlleva gasto público, no se está tomando correctamente, no se está acelerando como debía hacerse. Entonces, hay que tomar las medidas correctas. Todavía tenemos el tema del fenómeno del niño, tenemos el contexto internacional, cosas que pueden hacer que los resultados sean iguales o peores a los que estamos ya viendo o se avisora por lo menos. Justamente ahí la preocupación es un poco más grande porque, como bien dices, a estas alturas del ejercicio fiscal o del año fiscal no se ha ejecutado el presupuesto asignado tanto para el gasto corriente como también para el tema del fenómeno del niño. Y si a eso se va a agregar más dinero
para estos fines, teniendo en consideración que estamos ya finalizando octubre, eso también da pie a que ese dinero no sea bien empleado, bien gastado, porque efectivamente son gastos. También ya hay una ley que se promulgó, ¿no?, sobre eso, y la Contraloría está también, me imagino, tomando sus medidas. Creo que todos tenemos que estar alertas para que no se vaya a un extremo en esto, lo que es inversión, en el tema de los bonos, todo lo que se está haciendo en el sector público. Hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un seguimiento exhaustivo para que esto simplemente no abra una posibilidad, como sucedía antes, de despilfarrar el dinero. La idea es que efectivamente no se deben cortar los programas sociales, pero se tiene que tomar las riendas respecto de estos presupuestos que se han dado a los gobiernos regionales para que ellos, imagínate Marina, estamos en octubre y no han superado el 30%. Entonces, si no están invirtiendo, entonces el gobierno central debería ocuparse en tomar las riendas de estos gastos de prevención, de resguardo respecto del fenómeno del niño, para que se pueda por lo menos superar un 70% y que no nos afecte tanto lo del fenómeno del niño. No es una falta de dinero, es una falta de gestión. Y además apostar por estos otros proyectos, ¿no? La verdad que yo no encuentro una planificación respecto de ese dinero. Mira, yo estoy ampliando, teóricamente, van a ampliar el presupuesto para este año y este presupuesto o esta ampliación la van a invertir en el sector público para incentivar con el gasto, mejorar, digamos, los resultados de la economía. Pero realmente no hay una certidumbre. Si ya lo que han hecho anteriormente no está resultando, entonces hay que buscar un equilibrio y definitivamente ese no es el camino. Yo no soy tan pesimista en el sentido de que vayamos a tener resultados negativos, pero los resultados que estén por debajo del 2% sencillamente van a generar pobreza. Nosotros, para salir del lugar en que estamos y para que haya un crecimiento y una reducción del 53 al 20% hasta el año 2019, hemos tenido que crecer más del 5%. Si nosotros crecemos un 1 o 2%, aun cuando no estamos con resultados negativos, de todas maneras se genera más pobreza y los más afectados son los más pobres. A estos ingredientes internos tenemos que agregar la coyuntura externa, ¿no?, que se está agravando cada vez más. Ahora se va a incrementar de todas maneras el porcentaje de pobreza y pobreza extrema, y eso es un caldo de cultivo también para los reclamos que van a generar incertidumbre. Esperemos que sea bien conducido en esta oportunidad con este tema de los bonos. Yo creo que hay que estar vigilantes porque así como uno critica otro tipo de gobiernos, hay que estar vigilantes que realmente el presupuesto sea asignado para lo que realmente han indicado y si es que se gestione bien. Lamentablemente nosotros tenemos un historial grande de haber ajustado el bolsillo para tener el dinero suficiente y gestionarlo bien, y en la gestión es que se pierde. Incrementar los bonos o lo que fuera sería un tema esporádico, pero eso no va a hacer mover la economía. Es eventual, es por muy poco tiempo. Tenemos otras medidas como para revertirlo. Lamentablemente la corrupción siempre impera y nosotros tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar atrás de estas cuestiones. Las cosas marchen para todo. Nosotros no estamos de acuerdo en que se apueste solamente por la inversión en el sector público, incrementar el gasto, porque lamentablemente eso no va a hacer mover la economía como debía ser. Y ya está probado en nuestro país que lo que hace crecer la economía es la inversión privada. Lo que genera el empleo es la inversión privada. Cada persona haciendo un proyecto pequeño, grande, es lo que mueve la economía. Todo eso hace mover la economía. Entonces, creo que eso no se está haciendo y eso es lamentable porque tenemos posibilidad de hacerlo. Entonces, debería darse un vuelco para poner los ojos en eso y no incrementar simplemente el gasto que en realidad ya sabemos que no ha resultado. Como se proyectaba, iba a resultar. Esperemos que esta vez haya algo de resiliencia en la población porque efectivamente los más pobres están cada vez más afectados. Mi recomendación, Marino, esta época es una época, no vamos a ser pesimistas, porque el pesimismo lo que hace es simplemente paralizarte, pero digamos que no estamos en el mejor momento. Esta situación la hemos vivido años atrás, fuera de lo que es la pandemia, ha sido muchos años atrás en la cual ha habido una situación similar, ¿no? Entonces, lo que yo pido y lo que recomiendo es, no hay que ser pesimistas, pero tampoco hay que actuar como si estuviéramos en una época de apogeo en la que gastemos a diestra y siniestra. Este es el momento
de ser prudente en todos los gastos que tengamos que ser prudentes en las inversiones que hagamos, hay que pensar cuidadosamente, de manera detallada, las decisiones que vayamos a tomar en un contexto en el cual tenemos que tratar de reducir nuestros gastos, ¿no? Entonces, si vamos a invertir en algo, realmente esa inversión tiene que redituar, tenemos que estar seguros de las decisiones que estamos tomando. Solamente hay que pedir prudencia, las proyecciones para el siguiente año son mucho mejores, lamentablemente tenemos estas condiciones climáticas, tenemos todavía arrastrando el tema de la corrupción, tenemos todavía este punto de vista del gobierno que solamente tiene el ojo en el gasto público, entonces el contexto no nos está ayudando, pero el siguiente año evidentemente va a ser mucho mejor. Ok, Maribel, muchas gracias pues por esta recomendación. Esperemos que mejoren las cosas y efectivamente hay que estar vigilantes. Muy amable, será hasta otro momento en que te convoquemos. Muchas gracias a ti y un saludo para todos. Siempre es un gusto conversar contigo, Marín. Gracias, gracias Maribel, nos vemos.